Hola, 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 hermosa comunidad cristiana. Los saluda su hermano en Cristo, Eliseo Treviso. Y aquí estoy de nuevo con ustedes agradeciéndoles su valioso tiempo que se toman para compartir conmigo y seguir aprendiendo juntos. Hoy estaremos compartiendo un tema importantísimo en relación a la Santa Tradición y a la Santa Biblia, que son dos aspectos importantes y complementarios y que por razones obvias pues no les conviene a los líderes sectarios porque no son aptos y ni siquiera autorizados para interpretar las escrituras, como dice en segunda de Pedro 1:20. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. La tradición y la escritura están unidas y ligadas, de modo que ninguna puede subsistir sin la otra. Además, la Sagrada Escritura presenta la tradición como la base de la fe para nosotros los creyentes cristianos, como indica en Filipenses 4:9, todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Es muy claro. A esto se le llama, aquí en China se le llama tradición. Hermanitos, antes de que la Biblia fuera escrita, los discípulos contaban las historias sobre Dios y sobre la relación de Dios con su pueblo, que ahora pues tenemos la dicha de leer en la Biblia. Esta etapa de transmisión de las historias de boca en boca es conocida como la tradición oral. Y precisamente por eso la Biblia es parte de la tradición sagrada. Todo está bastante claro y entendible. Hasta eso que es muy fácil todo esto. La sagrada tradición, también llamada santa tradición o tradición apostólica, es un término teológico utilizado en la teología cristiana. Según esta posición teológica, la sagrada tradición es el fundamento de la autoridad doctrinal y espiritual del cristianismo y de la Biblia. Por eso en segunda de Timoteo 2:2, Pablo dice que gran parte de la enseñanza cristiana se encuentra en la tradición que se transmite de boca en boca. Y en segunda de Tesalonicense 2:15, él nos instruye a mantenernos firmes y guardar las tradiciones que os enseñamos de boca en boca o por carta. A los líderes sectarios pues, no les conviene estar de acuerdo y a menudo discrepan con la historia y la tradición católica pues por varias razones obvias y fundamentales. Y pues hasta cierto punto yo los entiendo porque pues en primer lugar ellos no tienen la tradición con raíces desde el año 33 y para acabarla ni siquiera cuentan con la historia de tantos siglos. Y pues esto les molesta y no les favorece en nada, al contrario, quedan en evidencia como sectas ilegítimas y falsas por surgir 16 siglos después. Muchos protestantes sostienen y creen, y hasta creen ellos, que la autoridad última en asuntos de fe y práctica cristiana pues no reside según ellos en la tradición o en la historia. Pues claro que pues esto no les conviene, sino que únicamente reside en la escritura, pretendiendo de esta manera pues separar la tradición de la Biblia, creyendo de forma errónea en la doctrina de la sola escritura, argumentando que la unión de la tradición y de la tradición a la Biblia pues puede desviar la atención de la primacía de la Biblia como fundamento de verdad divina. Y pues esto es por no decirlo de otra manera, es un completo disparate. Es una forma errónea de interpretar este principio porque pues no se puede separar la tradición de la Biblia. Simple y sencillamente porque primero hubo tradición, aunque no les guste. O sea, hubo 4 largos siglos sin Nuevo Testamento. O sea que las enseñanzas eran de manera oral y en persona y de viva voz. Además, los protestantes a menudo cuestionan ciertos aspectos de la historia y la tradición católica, como las doctrinas y prácticas que según ellos consideran contrarias a las enseñanzas bíblicas, como la veneración de los santos,
y la Virgen María y la doctrina del purgatorio y la autoridad papal. Para ello, estas creencias y prácticas pueden parecer añadidos posteriores a la fe primitiva que no tienen, según ellos, base sólida en la Biblia. Y desde luego que este otro cuestionamiento erróneo es erróneo porque pues no todo está en la Biblia. Y esto se aclara en Juan 21:25, donde dice que con la tradición oral y los escritos que hay, habría libros que no caben en el mundo. Lo dijo muy claro. Y más preciso, se los voy a decir, como dice en la Biblia, en estas palabras. Y dice así: hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Híjole, ¿cómo la ven desde ahí? Quizás sea una exageración, no lo sé, pero así de extensa y grande es la tradición apostólica. Así es que piénsenle poquito qué tan grande es la tradición de 4 siglos sin Nuevo Testamento, siendo todo transmitido de forma oral, porque tradición es del verbo transmitir, para que quede claro, porque Jesucristo hablaba con sus discípulos desde mucho antes de que se escribiera todo lo que él enseñaba. Entonces, tradición significa transmitir. Sagrada tradición significa transmitir la revelación divina de una generación a la siguiente, resguardada bajo la guía divina de la Iglesia Católica, establecida y fundada y respaldada por Jesucristo. Otra gran preocupación muy común para los protestantes es la falsa percepción de que la tradición católica ha introducido una serie de rituales y enseñanzas que podrían desviar a los creyentes de una relación personal y directa con Dios. Muchos protestantes enfatizan falsamente la importancia de una fe sencilla y directa en Cristo, sin necesidad de intermediarios o prácticas elaboradas. Si bien es cierto, pues que esto es una gran preocupación para las sectas, porque ellos saben perfectamente que la tradición está iniciada desde los primeros siglos, con el Evangelio completamente original, y pues no tienen autoridad moral para objetar absolutamente nada. Hermanitos católicos y separados, este es un tema muy importante que hay que tener en cuenta para comprender la gran importancia de ser cristianos católicos y estar seguros y convencidos plenamente de pertenecer a la única iglesia correcta y verdadera que Cristo fundó. Dios se ha revelado a la humanidad de 2 maneras distintas. Una de ellas es conocida como la revelación natural. Es como Dios se comunica con nosotros. Y esto significa que Dios ha hablado y nos continúa hablando a través de toda la creación. En Romanos, San Pablo nos dice claramente que Dios ha hecho todo el mundo y a través de sus obras entendemos su eternidad, entendemos su poder y que Él es Dios, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Romanos 1:20. La otra forma de revelación es la sobrenatural o divina. Esta forma es un contacto más directo con los hombres, porque al principio fue por medio de los profetas y después de forma más directa, más perfecta y definitiva, y fue a través de nuestro Señor Jesucristo en persona, o sea, el verbo hecho carne, el Hijo de Dios que es Dios mismo. El mensaje de Jesucristo es lo que conocemos como Evangelio, que significa buena noticia de salvación. Ahora se preguntarán cómo fue transmitida esta revelación divina. Pues se los voy a explicar a detalle. Jesucristo encargó a los apóstoles y a sus sucesores predicar el Evangelio por todo el mundo, desde luego después de fundar su única iglesia, porque nomás hay una. Que quede claro, que nomás hay una, no las que se fundaron después.
Jesucristo les dijo, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Esto pues implica predicar y proclamar el Evangelio, y eso es precisamente a lo que se dedicaron arduamente los apóstoles y sus discípulos durante mucho tiempo. Por eso desde el principio fue católica, porque tenían la orden de ir a todos los pueblos. No más para que quede claro qué es ser católica. Y no me anden preguntando ahí en los comentarios que dónde está en la Biblia la palabra católica. Muchos años después que algunos de ellos decidieron escribir esta predicación, porque Jesucristo pues solo transmitió oralmente y en persona sus enseñanzas a los apóstoles. Y ellos siguieron este ejemplo durante años. Este mensaje o evangelio escuchado directamente de boca de Jesucristo, de viva voz, vivido, meditado y transmitido oralmente por los apóstoles, es lo que conocemos como tradición apostólica. Y todo esto tiene sentido y es muy fácil de comprenderlo. Y obviamente que los líderes sectarios sí lo entienden, pero pues no les conviene aceptarlo de esta correcta manera, porque no quieren aceptar que la tradición está íntimamente ligado y complementado con la Biblia y que no puede haber separación. Y es muy claro en el siguiente pasaje, donde dice Filipenses 4:9, todo lo que me han aprendido y recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. A esto claramente se le llama tradición. Hermanitos, esta tradición apostólica es muy diferente al concepto de tradición humana que normalmente conocemos. La tradición apostólica se refiere a la transmisión del Evangelio de Jesucristo. Además de, además de enseñar e instruir a los apóstoles con discursos y ejemplos, les enseñó también a orar, cómo deben actuar y cómo deben convivir. Estas enseñanzas de Jesucristo son las que están recogidas por los apóstoles y son las que siempre guarda la iglesia y a las que se refiere Pablo en sus cartas. La tradición apostólica es tan, pero tan importante que viene siendo la base del cristianismo y también de las sectas, porque pues ellos se dicen cristianos, aunque no quieran reconocerlo. La iglesia se sostuvo con la tradición por muchos años, sin tener los libros sagrados del Nuevo Testamento. Y te preguntarás también, ¿cuántos años pasaron sin Nuevo Testamento? Pues pasaron 400 años. Durante esos 4 largos siglos, la tradición apostólica sostuvo exclusivamente la iglesia de manera oral. Esta tradición apostólica permitió a la Iglesia Católica posteriormente tener la autoridad para escoger los libros que formarían el Nuevo Testamento. Así es que los líderes sectarios pues no tienen autoridad moral para cuestionar la importancia de la tradición y lo hacen porque afecta a sus propios intereses como sectas y quieren seguir cobrando más diezmo y seguir engañando hermanitos y fundar más sectas como si no fueran ya suficientes. Por lo tanto, aunque no les guste, la tradición está primero, o sea que antecede a la Santa Biblia, como la ven desde ahí. Así es que primero fue la tradición. Y esto es un fundamento importantísimo a la hora de interpretar la Biblia, porque no es un libro cualquiera. Y no malinterpreten, no estoy diciendo que la tradición sea más importante que la Biblia, sino que inevitablemente se complementan. Y para que para que esté más claro, de la tradición salió la Santa Biblia y al interpretarla alejados de la tradición apostólica, pues es muy fácil que interpretemos mal la Biblia. Y no es invento mío, lo dice bastante muy claro en 2 de Pedro 1:20. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Más claro, pues no puede estar. Y para muestra un botón, porque es lo que se empezó a hacer después de 16 siglos por tantas sectas que por obra de Satanás fueron fundadas por los líderes protestantes que ni entre ellos están de acuerdo.
El magisterio de la Iglesia Católica tiene un cargo muy importante porque es la custodia de estos dos tesoros, la tradición apostólica y las sagradas escrituras. Con la asistencia del Espíritu Santo nos permite mantenernos fieles a las enseñanzas de Jesucristo, quien prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo y que las puertas del infierno pues no prevalecerán contra ella. Y ni modo que no se cumpla, fue su promesa y yo confío perfectamente en esa promesa. Y lo dice en Mateo 28:20 y dice, enséñeles a guardar todo lo que os he mandado y he aquí yo que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dicen la secta levantando la mano, se refiere a nosotros, sí, cómo no. Y claro está que Satanás y los líderes sectarios pues están empeñados en destruir la verdadera iglesia, pero tenemos el respaldo de Jesucristo, porque es su propia iglesia que él mismo fundó en el año 33 y de la cual habla la Biblia en Mateo 16:18. En resumen, los protestantes no están de acuerdo con la historia y la tradición católica, no más por mero capricho, porque todo es tan obvio y razonable. Y recuerden que antes de que hubiera una Biblia, había una iglesia, y esa iglesia era la Iglesia Católica. Y hubieron 4 largos siglos sin tener el Nuevo Testamento, por eso de la tradición se recopiló la Biblia. Recuerden, hermanitos católicos y separados, que esto pues es verdad. Estudiemos la Biblia, estudiemos la tradición, estudiemos la historia del Evangelio original. No nos dejemos engañar. Hay que informarnos y formarnos porque la verdad pues nos hace libres. Me despido de ustedes recordándoles su apoyo para mi canal. Los invito a suscribirse, es completamente gratis y activen la campanita y compartan para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos y así llevar el conocimiento de la palabra de Dios a más hermanitos. Y como siempre, pues seguir aprendiendo juntos. Compartan y no se les olvide que con el favor de Dios tenemos otra cita para aprender juntos próximamente. Que el Señor Jesucristo los bendiga.